Ella decía que era amor, pero les robó la vida. Dicen que el peor encierro no se construye con muros, sino con palabras repetidas durante años. Palabras que suenan suaves, que parecen cuidado, que se confunden con amor. Palabras que no gritan, pero que pesan. Ella nunca levantó la mano. Nunca fue violenta a los ojos del mundo. Fue, según todos, una madre ejemplar. Y durante mucho tiempo, nadie dudó de eso. Ni siquiera sus propios hijos. Ella había aprendido a resistir desde muy joven. La vida no le regaló facilidades y eso la obligó a endurecerse. Trabajó más de lo que descansó, dio más de lo que recibió y cargó responsabilidades que no pidió. Ese sacrificio se convirtió en su identidad. Ser fuerte era su orgullo. Ser necesaria, su refugio. Y cuando tuvo hijos, juró que nunca permitiría que el mundo los lastimara como a ella. Ese juramento, sin darse cuenta, se convirtió en una jaula. Desde pequeños, ellos crecieron escuchando historias sobre lo difícil que era vivir, sobre lo peligroso que era confiar, sobre lo ingrato que podía ser el mundo. Ella hablaba desde el miedo, pero lo llamaba protección. Cada decisión importante pasaba por ella. Cada duda encontraba una respuesta ya pensada. Si uno de los niños mostraba iniciativa, ella sonreía primero y luego añadía una advertencia. Siempre había una advertencia. No era uno directo, era algo peor, una siembra constante de temor y deuda emocional. Con el tiempo, los hijos aprendieron a observarla antes de hablar, a medir sus palabras, a anticipar su reacción. Aprendieron que su tranquilidad dependía de la renuncia propia. Y lo aceptaron, porque no conocían otra forma de amar. Para ellos, amar era ceder. Amar era quedarse. Amar era no molestar. Ella se sentía orgullosa de tener hijos buenos. Nunca causaban problemas, nunca se rebelaban, nunca levantaban la voz. No veía que esa calma no era paz, era contención. No veía las emociones tragadas, los sueños aplazados, las ideas que morían antes de nacer. No veía porque, en el fondo, ver significaba aceptar algo insoportable, que podía estar equivocada. A medida que crecían, el control se volvía más sutil. Ya no decidía por ellos abiertamente, pero influía en cada paso. Recordaba sacrificios pasados cuando algo no le gustaba. Hablaba de cansancio cuando sentía que los perdía. Se victimizaba sin darse cuenta. Y ellos, entrenados en la culpa, retrocedían. Siempre retrocedían. Había talento en esa casa. Talento real. Inteligencia, sensibilidad, una mirada distinta del mundo. Pero todo eso vivía encerrado. Porque intentar algo propio se sentía como traición. Porque avanzar sin ella se sentía como abandono. Porque cada paso fuera del guión venía acompañado de una pregunta que dolía más que cualquier castigo. Después de todo lo que hice por ti. Los años pasaron y algo empezó a quebrarse por dentro. Uno de los hijos comenzó a sentirse vacío sin razón aparente. El otro empezó a dudar incluso de lo que sabía hacer bien. Aparecieron miedos nuevos, ansiedad, cansancio constante. Y aún así, seguían ahí. Porque irse no era una opción. No todavía. No con esa culpa clavada en el pecho. Ella seguía convencida de que todo estaba bien. De que sus hijos estaban a salvo porque estaban cerca. No entendía que la cercanía sin libertad asfixia. No entendía que proteger no es poseer. Nadie se lo había enseñado. Nadie le había dicho que el amor verdadero no exige, no cobra, no recuerda deudas. La vida, como siempre, empezó a empujar. Apareció una oportunidad pequeña, casi insignificante para cualquiera, pero enorme para ellos. Cuando la compartieron, ella escuchó en silencio. Y luego habló. Habló del riesgo, del fracaso, de lo injusto que era el mundo. Habló de su soledad. Habló de su cansancio. No prohibió. No necesitó hacerlo. La duda ya estaba sembrada. Esa noche, uno de los hijos entendió algo que le dio miedo aceptar. No estaba viviendo su vida. Estaba pagando una deuda que nunca pidió. Y por primera vez, esa idea no se fue. Se quedó. Dolía, pero se quedó.
La idea no se fue. Eso fue lo que más le asustó. Porque hasta ese momento, todos los pensamientos incómodos siempre habían sido pasajeros. Venían, dolían un poco y luego se iban, aplastados por la culpa, por el miedo, por esa sensación aprendida de que pensar en uno mismo era una falta grave. Pero esta vez no. Esta vez la idea se quedó quieta, como sentada en el fondo de su mente, observándolo todo. Y desde ahí empezó a hacer preguntas. Empezó a notar cosas que antes normalizaba. Empezó a darse cuenta de que cada decisión importante que había tomado en su vida estaba acompañada por una aprobación previa. Que cada paso había sido validado o corregido antes de darse. Que incluso sus gustos parecían haber sido moldeados poco a poco para no incomodar. Y eso dolía. No porque odiara a su madre, sino porque empezaba a entender que algo en esa relación estaba torcido desde hacía mucho tiempo. El otro hijo también lo sentía, aunque lo expresaba distinto. Él se volvió más callado, más irritable por dentro. Cumplía, sí, pero ya no con la misma energía. Había una rabia silenciosa creciendo en él, una rabia que no sabía a quién dirigir. Porque no podía enojarse con ella. No después de todo lo que había hecho. Así que esa rabia se volvía contra sí mismo. Se exigía más, se juzgaba más, se castigaba mentalmente por no ser suficiente, por no sentirse agradecido como debería. Ella, por su parte, empezó a notar cambios. Pequeños. Miradas más largas. Silencios distintos. Respuestas más cortas. Y eso la inquietó. No porque se preguntara qué estaban sintiendo ellos, sino porque sentía que algo se le estaba escapando de las manos. Y el miedo, cuando no se reconoce, se transforma en control. Empezó a intervenir más. A opinar incluso cuando no se lo pedían. A recordarles lo frágiles que eran, lo difícil que estaba todo, lo sola que se sentía a veces. No lo hacía con maldad. Lo hacía desde su propia herida. Desde ese lugar donde el amor siempre había estado mezclado con sacrificio y dolor. Desde ahí, amar significaba aferrarse. Las discusiones empezaron a aparecer, suaves al principio, disfrazadas de conversaciones. Ella hablaba mucho. Ellos escuchaban. Cuando alguno intentaba explicar cómo se sentía, ella lo interrumpía con su historia. Siempre había una historia más grande, más dolorosa, más importante. Y así, sin darse cuenta, volvía a borrar lo que ellos intentaban decir. Hasta que un día, uno de ellos no pudo más. No fue planeado. No fue valiente. Fue un desborde. Un cansancio acumulado durante años que encontró una grieta por donde salir. Empezó hablando despacio, con la voz temblorosa, diciendo que se sentía perdido, que no sabía quién era sin su aprobación, que tenía miedo todo el tiempo. Ella lo miró confundida, luego dolida. No entendía. De verdad no entendía. Respondió como siempre, defendiéndose, diciendo que todo lo había hecho por ellos, que si estaban así era porque el mundo los había vuelto débiles, que ella solo quería cuidarlos. Y entonces salió esa frase que llevaba años flotando en el ambiente, pero que nunca había sido dicha en voz alta, que se sentían ahogados. El silencio que siguió fue pesado. Denso. Ella se levantó. Caminó. Negó. Dijo que eso era injusto. Que nadie valoraba nada. Que siempre terminaba siendo la mala. Y se encerró en su cuarto. Cerró la puerta. Como si cerrándola pudiera volver atrás. Esa noche nadie durmió. Los hijos, por primera vez, no se sintieron culpables por completo. Todavía dolía, sí, pero había algo nuevo. Una pequeña sensación de verdad, de haber dicho algo que necesitaba ser dicho. Y esa verdad, aunque incómoda, empezó a ordenar cosas por dentro. Ella, sola, enfrentó algo que había evitado toda su vida, el silencio sin testigos, sin hijos a quienes cuidar, sin alguien que la necesitara en ese momento. Y en ese silencio, aparecieron recuerdos. Su propia infancia. Su propio miedo a ser abandonada. La forma en que había jurado que nunca estaría sola otra vez. Y, por primera vez, una pregunta peligrosa cruzó su mente. ¿Y si había amado desde el miedo y no desde la confianza? No fue una revelación inmediata. Fue una lucha interna.
porque aceptar eso significaba desmontar toda su identidad. Significaba aceptar que podía haberse equivocado. Y eso era aterrador. Los días siguientes fueron extraños. No hubo disculpas. No hubo grandes conversaciones. Pero algo había cambiado. Ella empezó a observar más. A hablar menos. No por sabiduría aún, sino por confusión. Y en esa pausa, los hijos empezaron a probar algo nuevo, decidir pequeñas cosas sin consultarla. Al principio con miedo, luego con un poco más de firmeza. Hubo retrocesos. Momentos en los que ella volvía a lo mismo, en los que sacaba cosas en cara, en los que se victimizaba. Y ellos dudaban. Pensaban en rendirse. Pensaban que tal vez era mejor seguir como antes. Pero ya no podían fingir que no sabían. Porque ese es el punto del despertar, no es cómodo, pero es irreversible. Poco a poco, cada uno empezó a construir algo propio. No lejos de ella todavía, pero distinto. Opiniones propias. Decisiones pequeñas. Límites torpes, mal puestos, llenos de culpa, pero límites al fin. Y ella tuvo que enfrentarse a la sensación más difícil de todas, no ser el centro. Eso la enojó. La entristeció. La hizo sentirse inútil. Y ahí estuvo la verdadera batalla. Porque amar sin poseer exige humildad. Y la humildad no se aprende en el sacrificio, se aprende en la renuncia. El verdadero quiebre llegó cuando uno de los hijos decidió irse. No lejos, no para siempre, pero irse. Hacer su vida. Decidir por sí mismo. Cuando lo dijo, ella sintió que el suelo se abría. Lloró. Suplicó. Recordó todo. Intentó detenerlo. Y por primera vez, él no cedió. No fue fácil. Se fue con miedo. Con culpa. Con dolor. Pero también con algo nuevo. Dignidad. Ella se quedó sola con sus pensamientos. Y ahí empezó el verdadero trabajo. No el de controlar, sino el de mirarse. De aceptar que amar no garantiza ser imprescindible. De entender que los hijos no vienen a llenar vacíos, vienen a vivir su propia historia. El reencuentro, tiempo después, fue distinto. No perfecto. No ideal. Pero honesto. Ella pidió perdón a su manera, torpemente, sin discursos largos. Ellos aprendieron a verla como era, una mujer herida que amó como pudo. Y desde ahí, algo se reordenó. No todos los días eran buenos. No todo quedó sanado. Pero el amor dejó de ser una sombra constante. Se volvió espacio. Se volvió elección. Porque la enseñanza más antigua, la que atraviesa todas las historias humanas, es esta: el amor que no sabe soltar termina robando la vida, incluso sin querer. Y solo cuando alguien se atreve a romper el ciclo, aunque duela, aparece algo parecido a la libertad. El tiempo no arregló todo, pero hizo algo más importante: puso cada cosa en su lugar. La distancia dejó de ser un castigo y se convirtió en un espejo. Ella tuvo que aprender a habitar su propia vida sin girar alrededor de la de sus hijos. Al principio fue un vacío insoportable. Las horas se le hacían largas, los silencios pesaban más que cualquier palabra dicha en el pasado. Por momentos, la tentación de volver a intervenir, de opinar, de dirigir, regresaba con fuerza. Era su forma conocida de amar. Pero cada vez que lo hacía, recordaba las miradas cansadas, las palabras que habían salido aquella noche, y algo dentro de ella se detenía. Empezó a descubrir quién era cuando no estaba cuidando a nadie. No fue un proceso bonito. Fue incómodo. Se dio cuenta de que había vivido muchos años definiéndose por el sacrificio y que, sin él, no sabía muy bien quién era. Y esa fue la lección más dura: entender que había puesto su valor en ser necesaria, no en ser ella. Lloró por eso. Lloró por el tiempo. Lloró por el miedo. Lloró por las veces que, creyendo proteger, había cerrado puertas. Sus hijos, mientras tanto, comenzaron a construir algo nuevo. No sin tropiezos. Hubo noches de duda, decisiones mal tomadas, momentos de soledad real. Pero también hubo algo que nunca antes habían sentido: responsabilidad sobre su propia vida. Ya no podían culpar a nadie más. Y eso, lejos de asustarlos,
los hizo crecer. Descubrieron capacidades que habían estado dormidas. Se equivocaron sin pedir permiso. Aprendieron sin tener que justificarse. Por primera vez, el miedo no dictaba cada paso. El reencuentro definitivo no fue una escena perfecta. No hubo grandes discursos ni promesas solemnes. Fue sencillo. Un café. Una conversación tranquila. Silencios cómodos. Ella escuchó más de lo que habló. Ellos hablaron sin temblar. Y en ese intercambio honesto, algo se sanó de verdad. No porque el pasado desapareciera, sino porque dejó de gobernar el presente. Ella entendió, finalmente, que el amor no se mide por cuánto se da, sino por cuánto se permite crecer. Entendió que la verdadera protección no evita las caídas, prepara para levantarse. Y ellos entendieron que honrar no es obedecer ciegamente, sino vivir con integridad. No todo fue perfecto después. Nunca lo es. Pero ya no había cadenas invisibles. Había límites. Había respeto. Había espacio. Y en ese espacio, el amor dejó de ser una sombra y se volvió elección. Esta historia no termina con una victoria ruidosa. Termina con algo más valioso: conciencia. Porque romper un ciclo no siempre se ve heroico, pero cambia generaciones enteras. Y cuando alguien se atreve a amar sin miedo, a soltar sin culpas, a vivir sin pedir permiso para existir, no solo recupera su vida, también libera, por fin, a todos los que ama. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.